En su debut al frente de la Fed, Kevin Warsh dejó claro que la batalla contra la inflación todavía no está ganada. Comentábamos, mantuvo las tasas en ese 3,5, ese 3,75%, Raúl, pero fue el tono, por supuesto, con el que vimos a Kevin Warsh dirigirse el día de ayer, que preocupó. Estamos viendo la Reserva Federal que podría ser incluso más agresiva de lo que esperábamos en el mercado. Bueno, mira, definitivamente yo creo que el mercado lo interpretó, digamos, el comunicado como algo más restrictivo. Ese es creo que el mensaje generalizado. Las tasas, como tú lo comentabas, se mantienen en ese rango de 3,5 a 3,75, pero pues obviamente las nuevas proyecciones muestran, digamos, una Fed que va a estar mucho más preocupada por el tema de la inflación. De hecho, lo mencionó muchísimas veces durante la conferencia y yo creo que lo más relevante es que la inflación, el PCE, proyectada para el 2026, ahora sube de 2,7% a 3,6%, mientras para el 2027 aumentó de 2,7% a un 3,3%. Es decir, la FED está reconociendo que las presiones inflacionarias podrían durar mucho más tiempo de lo esperado y como está mostrando allí, pues ya se están habiendo pues algunos escenarios para el 2027. Aún, mira, se habla con el mismo tema del precio del petróleo, cuando unimos una cosa con la otra. Dice que a pesar de que se restituya todo esto que está pasando ahorita, probablemente sigamos viendo precios por encima de los $3 hasta el año que viene. Y eso llama la atención porque muchos inversionistas pues llegaban a esta reunión incluso buscando pistas sobre futuros recortes de tasas. Sin embargo, parece que el mensaje fue exactamente lo contrario. Totalmente, mira, yo creo que es correcto y de los dos miembros que presentaron proyecciones, de hecho 9 esperan por lo menos al menos una subida adicional de tasas este año, ya no estamos hablando de bajada sino de subida y 6 de ellos anticipan dos o más subidas de tasa. Además, vemos que Warsh rompió con una práctica que el mercado seguía muy de cerca porque ha decidido no presentar su propia proyección de tasas y eso elimina una referencia importante para los inversionistas y también aumenta la incertidumbre sobre la decisión futura pues, de la política monetaria. Así que vamos a ver pues también cómo nosotros como inversionistas y analistas vamos a buscar interpretar esa información y poder estar anticipados a lo que venga. Y al mismo tiempo la economía sigue enviando señales mixtas. De hecho, hoy vimos ventas minoristas que fueron mucho más fuertes de lo esperado, lo que refleja que ese consumidor estadounidense también continúa gastando pese a las tasas elevadas. Perdón, fue el día de ayer que lo vimos, que lo comentábamos aquí, que mostraba en medio de todo que y principalmente tú dijiste el petróleo, donde se mostraba realmente ese aumento de ese gasto del consumidor era en la gasolina. Pero sabemos la importancia de la gasolina, no es realmente un gusto que nos estamos dando, es una responsabilidad que tenemos para poder llegar a los trabajos. Imagínate tú una ciudad como Miami y que la gente pues decida no salir en carro, o sea, es imposible. O sea, acá, para que ustedes entiendan, en una comparación con ciudades en, no sé, en otros estados del país o en la misma Latinoamérica, que de repente el transporte público es mucho más factible. Nosotros estamos acá relativamente, pues, en carro, pues, a unos 15 minutos del downtown prácticamente de la ciudad de Miami. Pero si tú agarras un bus acá, pues no, pero ahorita que no hay tráfico, pues yo tomándolo en este momento que no hay tráfico, pues 9:20 de la mañana sin tráfico, uno puede llegar de repente acá cerca de la calle 8 o pues alrededor de unos 15, 20 minutos sin tráfico. Pero usted se toma un bus acá mismo. Primero lo que tiene que esperar por el bus, quién sabe cuándo llega. De repente 35 minutos, 40 minutos, si usted no sabe la ruta. Y de aquí al downtown, fácil, fácil, una hora en ese bus porque hacen muchas paradas, etcétera. Entonces no es viable porque el transporte público acá no está desarrollado precisamente para ese tipo de cosas. Está desarrollado para que la gente ande en su vehículo. Y no hay subway, no hay nada que te tape del sol, que te tape de esa humedad, de ese calor. Exacto. Agregarle los 90, 95 grados centígrados. Estamos hablando acerca de alrededor de 27, 30, 32 grados centígrados, perdón, pues en centígrados, pero en Fahrenheit es alrededor de 80, 90 y apenas son antes de las 10 de la mañana.
Pero eso es a nivel nacional también, Raúl, definitivamente el ver que el segmento de lo que es gasolina ha sido lo que ha aumentado, lo que ha como estirado ese presupuesto del consumidor, nos da a entender que sí, que ese gasto del consumidor continúa siendo ese motor, pero como te decía también, ¿hasta qué punto vamos a poder seguir dándole a ese motor cuando ese aumento propiamente viene en algo que es necesidad, esa gasolina? Totalmente, y es lo que parte nos veíamos ayer con esas ventas minoristas que pues crecieron un 0.9% en comparación con mayo y superaron ampliamente el consenso que se había dicho que iba a ser 0.5%, o sea que subieron 0.4 más de lo que se esperaba. Además, esto excluye automóviles, así que el crecimiento real fue de 0.8. Así que cuando vemos desde la perspectiva de la Fed, ese dato es una señal que pues demanda que sigue siendo sólida, y si los consumidores continúan gastando y la inflación permanece por encima de ese objetivo del 2%, va a resultar mucho más difícil justificar esos recortes de tasas más a corto plazo, y por eso estamos viendo que algunos dicen, no, ¿sabes qué? La vamos a subir. Técnicamente, la Fed también redujo su estimación de crecimiento económico para el 2026, como lo conversábamos, de ese 2,4% a ese 2,2%, pero el ajuste fue moderado y no apunta a una desaceleración que sea severa. Así que el Ujú. mensaje final parece bastante claro: la economía sigue creciendo más lento, pero sigue creciendo. El consumidor continúa gastando también en cosas de necesidad, pero también en cosas discrecionales, y la inflación sigue siendo, por supuesto, el principal problema que enciende las alarmas para la Fed. Wall Street ya no solamente está pendiente de cuándo llegarán los recortes, ahora más bien la pregunta se vuelve a hacer si la próxima movida podría terminar siendo otra subida de tasas ese mismo 2026.